Ujú. Bueno, seguimos entonces con la segunda parte. Vamos a descansar un poco, fuimos a tomar un poco de agua, un poco de... Bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver con la segunda parte que sería todos los sujetos limitados, los que no tienen subjetividad parcial, los que no son estado completo, los que no son organizaciones bien claras. O sea, es decir, sujeto originario, estado. Después vamos a tener distintas clases de variedades o sujetos parciales que no son estado, pero por un lado la organización y por otro lado el individuo. Y por otro lado, algunas cosas que se parecen a la organización y algunas cosas que se parecen al individuo, mejor dicho, que son individuos, pero que no tienen subjetividad frente al derecho internacional público. ¿Por qué? Bueno, faltó lo más importante. ¿Cuáles son los sujetos que rige el derecho internacional público? A lo que se le aplica directamente el derecho internacional, al derecho internacional público. Entonces, ¿quiénes no son sujetos? Los que no se le aplica el derecho internacional público, por un lado. Y por otro lado, mientras más limitada tengan esa subjetividad, menos soberanía van a tener, menos disponibilidad van a tener, menos independencia van a tener, pero van a ser Estado, que es un poco lo que vamos a ver ahora en lo que fue la parte histórica. Entonces, comenzando con lo que sería la historia, después de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener que la Sociedad de Naciones, que es esta primera organización que se forma, que no es una persona, sino que es una organización internacional, la personalidad se va a perfeccionar con Naciones Unidas, va a cada uno de los países que ganaron la guerra y sobre todo los que formaron, los que se apoderaron de lo que era el imperio turco-otomano, le va a dar un mandato. Es decir, en realidad, esos países, Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Holanda, van a ser mandatarios frente a la sociedad de naciones y van a tener a su cargo países pequeños. ¿Tenemos la foto ya? ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos es, bien claro, es un Estado que tiene personas, que tiene gobierno o que tiene instituciones, pero que no es independiente, que necesita de otro que lo lleve de la mano. O sea, en realidad, ¿cuál es la idea de la sociedad de nación y cuál es el sistema de mandato? Perfeccionar esos países que no están, que eran colonias antes, que eran colonias del Imperio Turco Otomano o del Imperio Austrohúngaro, que eran colonias, no eran estados, eran territorios que estaban dominados por una metrópoli externa. Pero ¿qué se van a encontrar? Que hay algunos que están más desarrollados que otros, menos desarrollados que otros. Entonces ahí es donde viene ese Estado mandante ante la sociedad de naciones, lo va a llevar de la mano para que termine siendo un Estado desarrollado, para que se termine independizando. Pero en este momento no son Estados, no son sujetos de derecho internacional. Es como si fuera un menor. Son sujetos, pero no tienen representatividad. Entonces, ahí tiene lo que sería mandato clase A, clase B y clase C. ¿Cuál es? Mientras menos desarrollados son, en la clase del mandato. El mandato clase C, ¿qué era? No tenía ni autoridades ni instituciones que fueran propias. Era una que había sido colonia, que tenía las autoridades y las instituciones de la metrópoli que hacía de mandante de las asociaciones. El mandato clase B, ¿qué va a tener? Va a tener instituciones propias, pero las personas lo controlan son funcionarios que vienen de la metrópoli. Y el mandato clase A, que va a ser lo más parecido a un Estado nacional, va a tener sus propias instituciones y sus propias personas llevando a cabo ese gobierno y llevando a cabo esas instituciones. Hasta llegar al próximo paso que se van a independizar y van a hacer. Y este es el caso, por ejemplo, de cuando termina la segunda, todo el paso que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, en lo que va a ser países que se van a ir independizando a poco bajo el sistema de mandato. Que eso tiene que quedar claro. Mandato igual a sociedad de naciones. Mandato igual a no sujeto, sino otro que te lleva de la mano. O sea, los países bajo mandato no son sujetos. Están llevados de la mano de otros para que lleguen a ser un sujeto el día de mañana, de acuerdo a su grado de desarrollo. Vamos a la siguiente. Países Bajos. Bueno, esto es ya sí, después de las Naciones Unidas, las colonias que quedaban y los países que quedaban para independizarse ya no van a estar a cargo de un mandatario, sino que van a estar a cargo de la CAF, que es la Comisión de Fiduciaria, la Administración Fiduciaria, que es un organismo de Naciones Unidas que se va a encargar, en vez de darle a cada país la posibilidad de que lo lleve de la mano, la Nación Unida, en este caso sería el doctor, que están haciendo todo lo posible para que esa persona nazca y para que esa persona sea independiente. O sea, en vez de depender de otro país, en vez de depender de un país mandante, en este caso Naciones Unidas, con la Comisión de Administración Fiduciaria, va a hacer lo posible para que esos países se independicen y para que esos países lleguen a ser un Estado moderno, para que esas naciones se conviertan en Estados modernos. Y son los países, por ejemplo, las islas del Pacífico, los pocos que quedaba de colonia, que quedaron, que se convirtieron en Estados modernos, ya prácticamente no queda ninguno, eso ya lo van a ver después cuando vean la unidad 8, pero sobre todo es importante tener claro esto, la diferencia entre el mandante y el mandato, donde el país no era
sujeto, y en este caso es que la Comisión de Administración Fiduciaria, organismo de Naciones Unidas, va a hacer todo lo posible para que eso sea una persona independiente, para que eso sea un Estado moderno, para que se tenga todas las instituciones y no dependa de un país mandante, sino que se desarrolle por sí solo. Dos cosas distintas. O sea, en el caso del mandante, del mandatario, en lo que son generaciones, era otro país que sea administración. Acá el que lo hace es un organismo de Naciones Unidas. En el otro caso había un grado de evolución. Acá Naciones Unidas está haciendo todo lo posible para que, sin pasar por una clase A, por una clase B, por una clase C, ese país que nace nuevo, que se convierte de nación a Estado moderno, tenga todas las capacidades y sea un sujeto de derecho internacional pleno, desde el principio, desde el banco. ¿Qué más hay que? Señorita Marujo, ¿no? Uniones en relación de desigualdad. Bueno, acá lo que tenemos es distintos estados que son estados entre sí, pero que están limitados, que están, ¿el borracho este? No, acá primero está Ricky Martin. Ah, bueno, no, en realidad se me confundió, que en Unión de Desigualdad, que decir, el primero que tenemos es el Estado asociado, ay, que salió Ricky, me hubiera dicho antes, era lo que sería el Estado asociado de Puerto Rico. ¿Qué significa? También tiene que ver con los procesos de descolonización, pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque son Puerto Rico con Cuba, se independizan de España en la guerra de 1903. Y Puerto Rico, que tenía una cierta autonomía respecto de España, va a pasar a ser un Estado asociado de Estados Unidos. En realidad, todo eso durante la Primera Guerra Mundial. El quiebre grande se produce después de la Segunda Guerra Mundial, donde en 1950 Estados Unidos va a querer incorporarlo a su Estado, pero como no es territorial, lo va a tener como Estado asociado. ¿Qué significa? Que va a ser un Estado de Estados Unidos, pero no dentro del territorio. O sea, va a mantener el principio de territorialidad. Y esto es muy importante, porque no va a ser autónomo. Entonces, ¿por qué? Entonces va a tener un alcalde, va a tener recién en 1952, Puerto Rico se da su constitución y va a crear como si fuera una provincia, pero menos una provincia. Va a ser un Estado, pero no va a tener representatividad y va a depender territorialmente de Estados Unidos. Y va a depender de un gobernante, de un gobernador que Estados Unidos le va a mandar para que lo gobierne. Se va a organizar federalmente hacia adentro, pero no va a tener representatividad en Estados Unidos. Ese alcalde, gobernador, es la voz de Puerto Rico en el Congreso norteamericano, pero no puede votar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en todos los demás países que vamos a tender hacia la autonomía, vamos a tener a que ese país sea libre, y es lo que está queriendo hacer Puerto Rico ahora. Se está queriendo independizar, incluso está queriendo volver a formar parte de España, para formar parte de la Unión Europea. Pero la diferencia fundamental que tiene que es un Estado extraterritorial, pero supeditado al principio de territorialidad de Estados Unidos, supeditado al gobierno de Estados Unidos, supeditado a lo que serían las órdenes de Estados Unidos, al gobierno central de Estados Unidos, organizado como si fuera una provincia, pero es un Estado. Por eso se llama Estado asociado, que en realidad es como si uno tuviera el 1% de una acción en una sociedad, pero es una cosa que no es una provincia, sí depende de la territorialidad, sí tiene formación democrática en cuanto a que votan, hay municipio, hay gobernador, hay intendente, todo eso, pero no tiene autonomía. No. Entonces, si viene un Estado para todo, le tiene que preguntar a Estados Unidos, porque es un Estado asociado que depende de Estados Unidos más. Algunos dicen que la estrella 51 dentro de lo que es la bandera de Estados Unidos, que son los 50 estados más Puerto Rico, que es un Estado asociado, que no está en igualdad. El nombre asociado confunde, porque no son iguales. Es un Estado que depende de Estados Unidos, que depende del principio de territorialidad, que depende de la jurisdicción de Estados Unidos, pero a la voz del mundo es un Estado asociado. Es como si el kiosquero que vende una gaseosa se cree que es socio de la Coca-Cola, pero una cosa así. Vamos, ¿qué más sigue? Protectorado, sí. Ahora sí, esto acá es importante. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos personas iguales, tenemos dos estados iguales. Pero lo que pasa es que acá tenemos los viejos inhabilitados del Código Civil, que en realidad ahí le falta una capacidad. O son seniles, o están locos, son drogaditos, en este caso un borracho que se tomó unos tragos de más. Entonces necesita otro que lo lleve, necesita otro que lo acompañe, necesita otro que esté con él. Pero acá hay autonomía, acá hay diferencia. Acá son dos estados iguales, es sujeto de derecho internacional, tiene su organización, es autónomo, pero en una sola cosa le falta, en algo le falta para compartir, en algo le falta para ser autónomo plenamente. En el caso de los países que estaban bajo protectorado antes, ahora quedan pocos, ya lo vamos a ver. En el caso del protectorado, que le falta una sola cosa, que es las relaciones internacionales. Ya prácticamente no quedan países bajo protectorado en donde un país lo esté por encima del otro y lo tenga sometido. ¿Qué no quedan? Dos, lo que sería la República de San Marino en Italia, donde se corre el Premio de Imola, y el Principado de Mónaco en Europa. ¿Qué significa esto? Sí, son estados independientes, pero ¿qué necesitan? El permiso, necesitan hablar, necesitan tener un tratado de conexión con
San Marino con Italia, Mónaco con Francia, en lo cual para la relación internacional necesita otra persona, pero son estados, a diferencia de Puerto Rico, que no es independiente. En este caso son independientes, son autónomos, pero en las relaciones internacionales necesitan que otro lo acompañe, pero son estados. Es importante la diferencia. ¿Qué más tenemos? Algunos ejemplos antiguos. Por ejemplo. Túnez. Bueno, no, eso, ahí tenemos algunos que en realidad son algunos que fueron colonias, algunos que fueron protectorados y algunos que después fueron países bajo mandato, ¿no? Protección. Bueno, acá es diferente, porque esto también es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En realidad lo que tenemos acá es ese Estado independiente, ese Estado solo que maneja las relaciones exteriores, pero que solamente ni siquiera maneja las relaciones exteriores, solamente le va a ayudar al país que está bajo protección en una sola cosa, que es la defensa internacional, que es el tener ejército. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Si bien la Alemania nazi se divide en 4 y está ocupada cada una por una de las 4 potencias que ganaron la guerra, y entre todas juntas, y ahí viene lo que es el trabajo de Naciones Unidas, sometieron a Alemania. ¿Eso que recibió Alemania? Para no tener ejército, que fue el origen de la primera Guerra Mundial, la Segunda, le dejaron el ejército y ahí surgió Hitler y ahí surgió el nazismo. Entonces, ¿qué hicieron? Borramos el ejército, borramos la posibilidad de ejército. ¿Alemania qué hace? Convierte su industria y por eso se convierte en una gran potencia. ¿Por qué? Porque está protegida por las otras 4 potencias. Pero eso se fue diluyendo con el tiempo, sobre todo cuando se crea el muro de Berlín, que divide las dos Alemanias por 2 y queda una del lado soviético y otra del lado occidental y cristiano, si se quiere. ¿Qué queda de protección hoy? Lo que sería Japón, exactamente igual. Con el mismo criterio, solamente que Estados Unidos, que tiene la protección sobre Japón, pero solamente se refiere a la defensa externa, solamente se refiere a la guerra, solamente se refiere a que Japón no tenga ejército, pero en todo lo que sea problemas internacionales o que haya que defender a Japón, el ejército de Estados Unidos lo va a poner a defender. Solamente lo que significa ejército, solamente lo que significa relación exterior. Y le pasa lo mismo que Alemania. Al no tener que poner plata en el ejército, al no tener que poner plata en armamento, reconvierte la industria y por eso los japoneses pasaron a ser la potencia industrial que son. ¿Por qué? Porque no tenían que poner plata en el ejército. ¿Por qué? Porque tienen a Estados Unidos que lo cuida. En el Caribe y más cerca de nosotros tenemos lo que sería Costa Rica. En nuestro San José de Costa Rica, donde exactamente lo mismo, la misma situación, Estados Unidos protege, pero precisamente para tener manejo en todo el Caribe. Entonces, la policía de Costa Rica, ¿a qué se dedica? Solamente a lo que es cuestiones de tránsito. Ahí no la tenemos, pero una foto de la policía de Costa Rica parado y que tienen en vez de revólver un destornillador, que lo que hacen es sacar la chapa de los autos cuando cometen una infracción de tránsito. ¿Por qué? Porque a nivel ejército, a nivel protección, a nivel hacia afuera, está protegido por el ejército de Estados Unidos. Entonces, bien claro esto. Si bien el protectorado se refería solamente a las relaciones exteriores, hay todo un protectorado más mitigado, más mínimo, que sería solamente referido a las relaciones internacionales que tienen que ver con lo bélico, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con el ejército y que tienen que ver con la protección armada internacional. ¿Qué más tenemos? Cuasi protectorado. Tiene que ver, y volvemos al monstruo creciente de Estados Unidos que va avanzando sobre lo que es el Caribe y sobre todo la parte histórica. Acabamos la parte histórica en donde es lo mismo que la protección, solamente que ese ejército también puede actuar en la parte interna cuando hay una conmoción interna. Ese ejército también puede venir al Estado o entrar en lo que sean los problemas internos. A diferencia de la protección, el ejército de Estados Unidos no se puede meter en Japón cuando hay una conmoción interna. No se puede meter en Costa Rica cuando hay un problema interno. Para eso tienen sus propias autoridades. En el caso de la protección con los países latinoamericanos, eso permitía, sobre todo a Estados Unidos, a meterse en lo que sería cuestión interna. Entonces, cuando había algún problema, cuando había alguna cuestión internacional, cuando había algo que no podía resolver la autoridad propia, llamaban al ejército extranjero y se metía. Algo parecido tenemos con el Ejército Rojo en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, la Primavera de Praga, en donde frente a una conmoción interna, el ejército federal, digamos, el ejército del país que está haciendo la protección, se mete. En el caso de la Unión Soviética era distinto, pero lo mismo. O sea, esa idea de tener frente a una conmoción interna que no se puede resolver, el ejército del país más poderoso viene y resuelve la conmoción interna. Ese es el límite entre protectorado, protección
y cuasi protectorado. Cada vez más finita la línea y cada vez con más líneas de autonomía. En el caso de la cuasi protección no tanto. ¿Por qué? Porque se puede meter en la cuestión interna, pero en el caso de la protección limitado solamente a lo que sería cuestiones de armamento, cuestiones de ataque externo, y en el caso del protectorado mitigado, que como el que existe ahora, solamente en algunas relaciones internacionales, pero bien claro que son sujetos distintos. A diferencia de Puerto Rico, que no es sujeto, es Estado, pero no tiene autonomía. Sí es sujeto, es Estado, pero no tiene autonomía. Adelante, vamos. Estado Vaticano. Bueno, acá tenemos para charlar un rato largo. ¿Quién sale primero? Garibaldi. Bueno, esto es nuestro querido Garibaldi, la calle Garibaldi que ustedes tienen acá en el centro, de este mismo. Este muchacho era un loco de la guerra, anduvo por Brasil, anduvo por acá. Las chicas se recordarán la novela en la que venía, que era tan joven Garibaldi. Bueno, ese mismo Garibaldi que estuvo acá y que estuvo en la batalla de Caserio y que ayudó a Urquiza a vencer a Rosa, el que, esto es importante recordarlo, el 20 de septiembre de 1870 entra en los estados pontificios, en lo que significaría la unificación de Italia, en lo que significaría todos los reinos, y de ahí es importante porque de ahí viene la batalla de Solferino. En ese momento es cuando en 1860 es donde viene la batalla de Solferino, en el 59, cuando se unifica Italia. Tiene que ver con esta unificación de varios reinos europeos que estaban peleando. En el 20 de septiembre de 1870 es para toda la comunidad que no es católica el Día del Libre Pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando las tropas que no son católicas entran a los estados pontificios. O sea, cuando hacen caer lo que era un estado dentro de Italia, que eran los estados pontificios. O sea, cuando Italia se termina de unificar, ¿por qué? Porque lo que era esa liberación con el rey Vittorio Emanuele I, más Garibaldi en este caso, que es el que entra en los estados pontificios, toman y le sacan a la Iglesia Católica lo que era esos estados pontificios y los unifican dentro de lo que era toda Italia. De ahí viene la otra, cuénteme que yo sé que no la recuerdo esto. No sé, pero eso porque yo sigo acá una pausa y digo, esta mirada la tengo gracias a la señorita Marrucha Croch, que es la que me ha hecho toda esta diapositiva, una de las cuales. Todavía en realidad no viene el concordato de Trump. Primero, claro, cuando hablamos de tratados internacionales, sí, con la Santa Sede es concordato, no es tratado. Así que el anterior es el desarrollo histórico, más o menos, que bueno, lo venís hablando. Bueno, pero eso se podría leerlo, por favor. Sí. Léalo, por favor, señorita. Por favor. Parte de los estados pontificios hasta 1870. Luego la ley de garantías en 1871 y por último el 11 de febrero de 1929 pactos de Letrán. Bueno, vamos rápidamente. O sea, ¿qué pasa? La ley de garantía de 1871 entre Benito Mussolini, que estoy hablando, entre Pío IX y lo que era Garibaldi y Vittorio Emanuele II. ¿Qué pasa? En ese caso el Papa lo van a respetar al Papa. O sea, imagínense toda la otra Iglesia Católica cómo va a reaccionar frente a esto, es decir, el Papa está prisionero. No, el Papa no estaba prisionero. Los estados pontificios pasan a ser como si fuera una provincia. Y el Papa lo que dice, como defendiendo la Iglesia Católica y defendiendo lo que va a ser la Santa Sede, decir, no, esto es otro Estado, esto desde la época de Carlomagno, desde la época del Imperio Romano, que estos son Estados independientes. ¿Cómo va a venir Vittorio Emanuele y Garibaldi a sacárnoslo? Entonces quedan a un pequeño acuerdo que sería, sigue siendo autónomo, sigue siendo como una comunidad autónoma, pero sí depende de la Italia. O sea, si bien Italia está unificada, el Vaticano y Pío IX decir, me siento como un jefe de Estado, pero estoy prisionero. Y viene esto, ¿por qué tiene que ver? Con el tema de la legación, con el tema de la representación internacional. O sea, el Estado del Vaticano pasa a depender de Italia. O sea que el embajador no va a ser del Vaticano, sino que va a ser de Italia. Entonces, todo esto va a cambiar, y ya vamos a 1929, está la otra. Ahora directamente en el concordato del Trump, bien claro, pues, con Mussolini y el Pío XII, en donde estamos hablando de otra historia, estamos hablando de Italia, que significa como ciudad, como país-estado, como nación-estado, en donde se identifica el estado del territorio con la nación y lo que sería la institucionalidad con el territorio. Y sí, estamos hablando ya de lo que van a ser los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, y Mussolini, ya pensando en la idea de la invasión, en quedar bien, arregla, ¿cómo se dice? No quiero decir tranza, otra palabra más cercana, acuerda con el Papa Pío XII esta idea de devolver los estados pontificios a una limitación muy chiquita en cuanto a territorio, pero un estado diferente. O sea que vamos a tener esta cosa de que un estado adentro de otro estado. Pero bien claro esto, porque sí, para que no quedara como una cuestión circunstancial, una cuestión muy coyuntural, se crea
una ciudad que va a contener el sujeto de derecho internacional. Y acá viene la gran importancia. Atención a la palabra. ¿Por qué? Porque el sujeto de derecho internacional no va a ser el Vaticano, va a ser la Santa Sede, la representación de la Santa Iglesia Católica, que va a tener su territorialidad en la ciudad del Vaticano, en la ciudad-estado del Vaticano. Es una ciudad que es ciudad-estado. ¿Por qué? Porque va a ser donde va a estar asentado la sede de la Santa Iglesia Católica. Entonces, bien claro, el sujeto de derecho internacional no es el Estado del Vaticano, es la Santa Sede. Porque puede pasar, y ha pasado, y está en el mismo concordato de Letrán, que se puede cambiar de lugar. En este momento se siente en el Vaticano. De hecho, algunas veces estuvo en otro lado, por ejemplo en Aviñón. Pero, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero tiene que ver con el sujeto de derecho internacional, que es la Santa Sede, la representación de la Iglesia Católica asentada territorialmente en la ciudad-estado del Vaticano. Entonces, algunos autores ya nombran al Vaticano como un sujeto de derecho internacional desde el territorio. Y volvemos al principio, a la historia del derecho internacional público, que surge desde el territorio, que surge de la territorialidad, pero acá es al revés. Acá se crea el sujeto primero, que después se va a sentar en un territorio concreto, que va a ser la ciudad-estado del Vaticano. ¿Qué va a tener su particularidad? Porque uno dice, ¿es Estado? Sí. ¿Tiene autoridades? Sí, el Papa. Es una monarquía absoluta. En cuanto a decir, todo lo que significa jurídico, político, económico, si bien va a delegar funciones, la autoridad máxima es el Papa y va a decidir en todo eso. ¿Va a tener territorio? Sí. Este Estado del Vaticano que Mussolini le está dando a partir del concordato de Trump. ¿Y cuál es la población? Y acá es donde viene algo importante. Es decir, la población es funcional. No vive en el territorio. Es la gente que trabaja en el Vaticano. De hecho, hay varias cosas como para decir. Cuando uno dice, ¿el Papa es argentino? No, el Papa no es argentino. El Papa es vaticanense. Nació en Argentina, pero como es Papa, ahora está ejerciendo la nacionalidad vaticana. Cuando termine de ser Papa, va a volver a ser argentino. Ahora tiene nacionalidad vaticanense. Y esto es importante, ¿por qué? Porque gracias a eso sirvió para, en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchos pasaportes aportando la nacionalidad vaticana para que no pudieran ser perseguidos desde el punto de vista de la nacionalidad. Eso ya lo van a ver, el tema de la nacionalidad y el tema de las persecuciones. Y por otro lado, en lo que fue, eso lo tiene que saber usted bien, en el 76, cuando fue el golpe de Estado de acá, a muchos sacerdotes, a muchos curas villeros, a muchos curas del tercer mundo, el 24 de marzo de 1976, le dieron la nacionalidad vaticana. ¿Para qué? Para que no lo pudieran tocar. Entonces, esa idea de la nacionalidad vaticana significa, es decir, una funcionalidad que tiene que ver con estar haciendo algo en el Vaticano. No, o sea, de hecho, a ver, ¿cómo decirlo? Si la Santa Sede, es decir, no sabemos si habrá alguna relación o algún romance en el Vaticano, por supuesto, pero no nace nadie en el Vaticano, no debería nacer ni como bebé, porque los que están ahí son todos trabajando y son curas, monjas, bueno, hay gente civil también, pero la idea no es que haya población nacida en el Vaticano. En el Vaticano se va a trabajar, en el Vaticano se va a cumplir una función, en el Vaticano, pero no es la idea de que se pueble el Vaticano y de que haya una población vaticanense. O sea, por lo menos no está dentro de lo que serían los libros, de lo que sería lo que estamos esperando. Entonces, hoy que tenemos, en el caso nuestro de Argentina, recién bueno, tiene que ver esta conexión con el Vaticano, reconociendo al Vaticano como otro Estado, con lo que significa delegación, con lo que significa nuncio apostólico, con lo que significa embajador de Argentina en el Vaticano y embajador del Vaticano acá, con lo que significa el vínculo del Vaticano o de la Santa Iglesia Católica como si fuera un Estado, teniendo claro esto. El sujeto es la Santa Iglesia, que es abstracto se dice, abstracto, sostenido en el territorio del Vaticano. Y esa conjunción de territorio, poder y población funcional son un Estado, un Estado muy particular, un Estado que representa a la Iglesia Católica, que tiene ahí está importante. Sin territorio no hay Estado. Entonces, ¿qué hace Mussolini? Le da un territorio para que sea un Estado. Entonces, y ahí lo que tenemos es, una vez que Estado, tenemos lo que es la relación. Es decir, embajadores por un lado, embajadores de acá para allá y de allá para allá, y con la importancia que tiene en el caso de la República Argentina, la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, el nuncio apostólico del Vaticano, la importancia que tiene dentro de lo que sería el cuerpo diplomático, que eso ya lo van a ver después en la unidad 7. ¿Qué más tenemos? ONGs. Ahora sí, vamos a lo que sería la diferencia, no al hijo sino entre las organizaciones internacionales. Algunas cosas dijimos recién, que era el tema de, es decir, dependen de los estados, tienen una finalidad de colaboración y de compartir entre ellos, tienen un final común, tienen autoridades comunes, a diferencia de la ONG, que si bien es lo mismo, que si bien participaría lo mismo, ¿qué pasa? No es orgánica, no depende de los estados, son privadas, es como si fueran organizaciones internacionales pero privadas, que tienen su propio financiamiento privado, que esto es importante, porque los estados son los que financian a la Organización de Naciones Unidas. Todos los años tienen que dar una cuota para organizar
para mantener esa organización. Los proyectos son intergubernamentales, tienen organizaciones que de alguna manera van a marcar el límite, el camino de todas lo que son los países que forman parte de la nacionalidad. Por ejemplo, ahora el tema de la COVAX, o sea, hay una Organización Mundial de la Salud que forma parte de Naciones Unidas, que es la que va a dar una pauta para cómo se manejan la vacuna. O sea, hay una decisión unificada, cosa que no pasa en las ONG. Van a ser referidas a cuestiones muy parciales, a cuestiones muy concretas, a cuestiones muy especiales, y el ejemplo claro lo vamos a tener, por ejemplo, con Greenpeace, con Human Rights, con Médicos Sin Fronteras, en donde van a tener una función, donde van a tener una forma de actuar, donde van a tener un financiamiento privado, donde no van a ser intergubernamentales, todo lo que forma parte de ellos son privados. Es como lo mismo que si dijéramos una asociación o una sociedad o una sociedad de socorro mutuo, pero que en vez de ser de privado es de naciones. Entonces, que no dependen del Estado, dependen de los que lo forman, pero que no son estatales, son privadas. Y esto es muy importante, sería como si fuera una organización internacional, pero privada. Y esta es la gran diferencia, porque Naciones Unidas, como organización internacional, Mercosur, Unión Europea, son de los Estados, son intergubernamentales, tienen otra estructura, tienen otra finalidad y tienen otra forma de actuar. Las ONG son absolutamente privadas y financiadas por ellos mismos, financiadas porque cuando lo habrán llamado por teléfono, dona tanta plata para formar parte de Greenpeace, o los gobiernos que prestan la bandera para los barcos, ese tipo de cosas, pero no es una cuestión internacional, es una cuestión puntual de algunos que lo forman, del que quiere formar parte de ellos, del que quiere estar con ellos, pero no son intergubernamentales, no son estatales, son privadas, con funciones específicas, como puede ser el caso de la defensa de los derechos humanos, el caso de Greenpeace, o de la ecología, el caso de Greenpeace, por ejemplo. ¿Qué más? Empresas multinacionales. Acá tenemos otro problema, que es decir, cuando ya directamente no son organizaciones internacionales, son mucho más importantes, que a veces tienen más presupuesto más grande que muchos países, y que se meten en lo que serían las legislaciones, se meten en lo que serían las decisiones de los países. Hoy tenemos empresas multinacionales que tienen mucho más poder que un Estado, y de hecho la gran crítica o la gran realidad de que las empresas no tienen nacionalidad, en el sentido de decir, hoy las empresas son las que manejan el mundo, hoy las empresas son las que totalmente fuera de lo que sería el derecho internacional. Acá tenemos el caso de lo que serían actores del derecho internacional que no son sujetos y sin embargo influyen. O sea, pensemos simplemente lo que significa hoy con el tema de las vacunas, el laboratorio, cómo manejan las políticas internas de los estados a partir de dar o no dar vacunas y las consecuencias que eso tiene dentro de los países. Para no hablar, yo dije recién Coca-Cola, para no hacer que tiene más presupuesto que varias, para no hablar de lo que significa la empresa informática, para no hablar de lo que significan las empresas financieras, que son empresas privadas que manejan, influyen, actúan, pero que no tienen una organización que tenga que ver con el derecho internacional. Sí actúan, sí influyen, sí tienen que ver, pero no están reconocidos como sujetos dentro del derecho. Son actores dentro de lo que sería el concierto internacional, pero no son sujetos como los que vimos en la primera parte. No son ni organizaciones internacionales propiamente dichas, no son estados, ni son individuos. Son empresas privadas. ¿Cuál es el problema? Y ahora lo tenemos. ¿A qué punto ha llegado esto? Que estamos hablando de que los organismos internacionales tienen que regular la acción de estas empresas privadas. Y para eso tenemos la Organización Mundial del Comercio, que, por ejemplo, en el año 94 reguló cómo son las pautas para comerciar para que las empresas privadas no perjudiquen a los países. Y de hecho tenemos dentro del Banco Mundial un tribunal arbitral, que es el CIADI, que es el que regula y de alguna forma soluciona los problemas que hay entre las empresas privadas y los estados. Si bien no están como sujetos, indudablemente que las organizaciones han tenido que tomar esta actuación de la empresa privada para poder solucionar algunos problemas a nivel internacional. O sea que no están consagradas, no las rige directamente o específicamente el derecho internacional público, pero sí se han ido ganando lugar a partir de la importancia que tienen, para no hablar de lo que significan los fondos buitres, para no hablar de lo que significan las organizaciones financieras o la agencia financiera, ¿cómo se llaman? ¿Así son? ¿Así se dice? Agencias financieras, que son las que manejan todo lo que sería la plata a nivel mundial, pero que no tienen una participación estatal, sino que al contrario, son fondos privados que manejan en muchos casos la política de los estados. Y sin ir más lejos, pensemos ahora en las elecciones de Ecuador, la ganó un banquero. Entonces, eso forma parte del dinamismo de las cosas que estamos viendo todos los días y de cómo se va mejorando y cómo va cambiando todo esto permanentemente. Son de las cosas que no podemos dejar de tener en cuenta, porque dentro de Naciones Unidas, ya lo van a ver cuando vean específicamente la función de Naciones Unidas, va a haber organismos financieros de crédito, pero que forman parte de esa organización internacional. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Banco Mundial, pero
a su vez va a haber empresas multilaterales y sobre todo los fondos privados, que son la famosa deuda privada, que es la de los bonistas, que sin duda van a influir, fíjense nosotros, en lo que es la reestructuración de la deuda. Con empresas privadas, Argentina tiene que pagar su deuda, de ahí Argentina como país asume una deuda como país para pagarle al privado. Y esa es la relación de esas empresas multinacionales que son privadas, y hay algunas, no es chivo, pero por lo menos para que tengan cuenta algunas de las que están funcionando, ¿no? Y sin ir más lejos, pensemos... Pfizer, Google, bueno, sale sí. Google, Pfizer. Todo es que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La Cruz Roja. ¿Yo qué soy? Y ahí viene el problema, porque si para uno la Cruz Roja es una ONG y para otro es un sujeto de derecho internacional. Cada uno tome la posición que quiera. Y esto es importante, porque alguna vez pasa que dicen, pero ¿cómo? ¿Hay una cosa o la otra? Y ahí tenemos que fundamentar, y ahí viene lo importante de esto, que cómo lo fundamento, cómo digo que es una cosa y que es otra. Desde el punto de vista de la estructura, yo estaba hablando recién de la unificación de Italia, la batalla del Solferino, ahí tenemos a Rey Durán, que bueno, ve lo que pasa, toda la historia, que también es linda para contar, y qué sé yo, pero que después, y esto es importante, una vez que pasa por esa batalla y ve que hay tanto herido, ve que hay tanto muerto, qué sé yo, se quiere poner a trabajar sobre todo eso, se engancha a la enfermera y entre los dos empiezan a curar a todos y a trabajar a todos, y de ahí deciden armar unos años más después lo que sería el primer congreso, la primera de lo que sería la Cruz Roja, como que van a ser como una, en ese momento no tenía claro si era ONG o nada, va a trabajar en función de esos heridos y de su muerte, estamos hablando de 1873, 1874. Esto es importante porque antes de la consagración del derecho internacional público ya tenemos un derecho humanitario, que va a ser con convenciones internacionales, que va a ser con encuentros de países, que va a ser con relaciones de los países entre sí, que la función principal, y acá es donde viene la diferencia con una organización internacional común, que va a ser precisamente la función de ayudar, independientemente de la nacionalidad, independientemente del país que lo forme parte, independientemente. Pero ¿qué va a pasar con todo esto? Va a ir creciendo, vamos a tener el sistema, lo van a ver cuando veamos el derecho humanitario, el sistema de Ginebra, en la Cruz Roja, que a donde surge, a donde nace toda esta idea de derecho humanitario, y donde va a tener su sede de la Cruz Roja, y donde se van a depositar los tratados, o sea, igual que la ONU, que va a ser la sede de la Cruz Roja, donde se depositan los tratados, donde se dejan los tratados una vez que se firman, pero que después de la Primera Guerra Mundial va a tener el gran problema del sistema de lo que sería la Haya, que es todo el manejo de armas. Entonces, ¿cómo se va a vincular por un lado la protección a las personas y por otro lado la limitación al uso de las armas? Todo eso se va a unificar después de la Segunda Guerra Mundial en las convenciones de 1949, pero acá es donde viene el problema, y es que la Carta de Naciones Unidas en el artículo 2 prohíbe el uso de la fuerza, prohíbe la amenaza del uso de la fuerza, y como se dan cuenta después de 1945 que eso no lo podían limitar, tenían que sacar una convención para prohibir el uso de la fuerza y para regular el uso. Ya está prohibida en el artículo 2. Dice, ¿cómo regulamos este uso de la fuerza? ¿Cómo regulamos el uso de la fuerza? ¿Y qué habla el problema? Si la Carta de Naciones Unidas en el artículo 2 dice que se prohíbe el uso de la fuerza, Naciones Unidas no puede llamar a una convención para regular el uso de la fuerza, no puede regular lo que ya está prohibiendo. Entonces, ¿qué hace? La llama a la Cruz Roja para que organice en Ginebra y en este sistema que ya está preparado un encuentro de países donde se va a regular el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas no lo puede hacer, porque lo prohíbe su carta. Y acá es donde viene la confusión, porque uno de los elementos que tiene la organización internacional es que el vínculo entre países, entre estados. La ONG no tiene un vínculo entre los países o entre los estados directamente, no pueden ellas nombrar a un país. Y en esta situación particular, vamos al criterio sociológico, le dan la posibilidad a la Cruz Roja como ONG para que regule los estados. Entonces, la ONG Cruz Roja reúne a todos los estados y sacamos las convenciones tal 49, que después van a formar parte de todo el sistema de Naciones Unidas, que van a unificar todo lo que es trato de prisioneros por un lado y por otro lado regulación de armas. Perfecto. Todo eso lo termina dándole la cuota legal, ¿cómo barniz se dice barniz? El bálsamo legal se lo va a dar la Cruz Roja, la Nación Unida, pero lo convoca a la Cruz Roja. Entonces acá viene lo que dicen, que la Cruz Roja es una organización internacional. ¿Por qué? Porque ninguna otra ONG puede vincularse de igual con los estados. Ninguna otra ONG puede fijar pauta. Ninguna otra ONG puede brindar su sede para que se haga una convención, que en este caso fueron 4. Entonces acá viene la duda. Para los puristas, puristas son, que dicen que es una ONG, porque tiene una organización privada, está financiada por los privados,
tiene cada una de sus provincias, cada una de sus tiene una función distinta. Usted ve la Cruz Roja de México que lucha contra la droga, la Cruz Roja de Brasil que lucha contra el hambre. No está unificada la función principal. Cada sede tiene su autonomía, puede hacer lo que quiere, a diferencia de Naciones Unidas, donde hay política unificada. Entonces, sí, tiene política unificada, financiamiento privado y no está vinculada con el Estado directamente. Y acá viene lo que, ¿cómo que no está vinculada con el Estado directamente? ¿Y quién armó las convenciones del 49? ¿Quién armó las convenciones sobre prisioneros? ¿Quién armó la Cruz Roja? Entonces, para los puristas es una ONG. Y para los otros puristas también es una organización internacional. ¿Por qué? Porque convocó, hizo convenciones, habló con los estados. Entonces yo lo dejo para ustedes, para cada uno, pero que lo fundamente. Es decir, los que dicen que es una ONG tienen fundamento y tienen por qué. Y los que dicen que es un sujeto de derecho internacional también tienen fundamento y dicen por qué. Vamos a ver a la hora del examen qué dicen, cómo lo fundamentan y a ver si nos pueden convencer y si tienen razón. Vamos con lo siguiente. Grupos beligerantes. Bueno, acá tenemos otro problema. Y hasta acá teníamos sujetos limitados, pero todos estables. Acá viene el problema cuando estos sujetos son transitorios, cuando duran poco en el tiempo. Entonces acá es donde vienen todos los que son guerrilleros. En este que sale, ¿quién son la posición? Ah, bueno. Pero acá lo tenemos es un grupo guerrillero internacional. O sea, volviendo a la diferencia que sería países o estados desde el punto de vista geográfico y países y estados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ideológico, en este caso religioso. El ISIS es un grupo terrorista que sería otro actor que actúa, otro actor que tiene relación, otro actor que tiene que ver con el derecho internacional y está ahí, es el terrorismo, lograr cosas a través del terror y lograr cosas que eso es lo importante. El actor del derecho internacional público tiene que estar dentro del derecho, tiene que formar parte, si no es ilegal, y el terrorista, como el caso de esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Llegar al poder. En este caso estamos hablando de un califato que ubicaba o que abarcaba dos estados que estaban formados, que eran Irak y Siria. ¿Y cuál es la idea de todos estos sujetos transitorios? Es decir, y acá volvemos a lo más importante del derecho internacional público, el reconocimiento. Porque puede haber un sujeto transitorio, que en este caso son grupos revolucionarios, son grupos terroristas que, violando todo el derecho, violando todas las normas de derecho internacional, actúan. ¿Por qué? Porque violan la norma, pero no pueden ser reconocidos nunca. ¿Por qué? Porque son sujetos ilegales. A lo sumo puede haber una represión internacional y todo lo que significa el actuar de los demás estados, independientemente de este caso, que no lo vamos a meter porque es recontra complicado, pero es decir, la insurgencia del actor, los grupos beligerantes que pueden llegar a ser reconocidos temporariamente. ¿Por qué? Vamos con lo siguiente. Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué tenemos? Ahí está, en un círculo Gandhi, bueno, la bomba atómica de la ONU. Bueno, ¿por qué? Porque ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo termina? Entonces, sí, a ver, tener un grupo insurgente, tener un grupo beligerante, tener un grupo de gente que quiere luchar por la independencia de su país, y gana o pierde. En el caso de ISIS perdió, pero en el caso de Cuba, ganó. Entonces, y pasan a ser esos insurgentes, esos beligerantes, esos pasan a ser el Estado. ¿Por qué? Porque toman el poder por una revolución. Entonces, acá es donde viene la diferencia. ¿Por qué? Porque el tema cuál es. Es decir, ahora, lo que en su momento fueron beligerantes, lo que en su momento fueron rebeldes, lo que en su momento fueron insurgentes, ahora son el Estado. Entonces, ahí es donde viene cómo regulamos la responsabilidad. Porque mientras el grupo tenga un dominio territorial y mientras tenga manejo, mientras tenga, pero no sea gobierno, la responsabilidad del Estado. Del Estado, que el caso de Colombia con la FARC, por ejemplo. Ahora, en el caso de Cuba, donde ese grupo beligerante toma el poder y pasa a ser Estado, la responsabilidad es del Estado, o sea, de los guerrilleros que en su momento eran guerrilleros y que ahora son Estado. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo importante? Que se consolide como Estado, que se consolide como, o no, o si pierde la guerra, o sea, ¿por qué son sujetos transitorios? Porque la guerra se pierde o se gana. O sea, si pierden, van a pasar a ser prisioneros, van a pasar a ser terroristas, van a pasar a ser delincuentes. Si ganan, van a pasar a ser Estado y van a pasar a ser los que van a tener responsabilidad respecto a todo lo que hicieron. Ahí tenemos una cosa interminable, es decir, los que fueron insurgentes, los que fueron rebeldes y terminaron siendo Estado, ¿cuál es la responsabilidad de todas las cosas que cometieron cuando eran guerrilleros y de todas las cosas que cometieron cuando no eran Estado? Y al revés, ese Estado que sigue manejando y que tiene una zona controlada donde hay rebeldes, ¿cómo controla ese Estado a esa zona donde hay rebeldes? ¿Cómo controla ese Estado a esa zona donde hay beligerantes? Y la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque está dentro del territorio del Estado. Y volvemos al principio, a lo más grande que tiene el derecho internacional público, que es el principio de territorialidad. ¿Acá terminamos?
Sí, Bueno, muchas gracias. agradecerle todo, agradecerle, por supuesto, antes de irnos, agradecerle, darle gracias por haber acompañado. Todas las preguntas que quieran, los miércoles de la mañana, de 9 en adelante, estamos para hablar con los chicos, con los alumnos, con los ayudantes alumnos, que son los que les van a dar la forma de acceder a la clase. Esto ha sido muy, muy breve, muy simple, muy sencillo, pero es un poco para que tengan claro la diferencia entre una cosa y la otra, entre una institución y la otra, entre un concepto y el otro, y por supuesto, hay mucho para charlar, hay mucho para, y por supuesto, por favor, estudien, y lo que es más importante, puedan razonar lo que están diciendo, y lo que es más importante, lo puedan sostener cuando estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un abrazo grande, agradecerle infinitamente a la señorita Marucha Croch, más conocida como Virginia, que si no hubiera sido por ella, yo no podría estar acá, insisto, y con mi mirada alegre y hermosa y maravillosa, que se la debo absolutamente a ella. Y puedo estar acá también gracias a ustedes. Así que gracias por estar. Hasta la próxima.